Es- Voy a darles mute. Mute. Ok, bien. Esta sesión, digamos, a ver cómo nos sale, porque lo que pretendo es un poco recobrar los conceptos de color que ya vimos en sesiones, digamos, de los textos que les hice llegar, y hablarles un poquito lo que tiene que ver con la arquitectura y el color en México. Entonces, vamos a empezar. Primero diríamos que les voy a compartir aquí la pantalla. Habíamos visto un poquito lo que esta serie de imágenes que hablan de la capilla de las Capuchinas que está en Tlalpan. Este lugar es, digamos, icónico de la arquitectura de Barragán. Estamos hablando de Luis Barragán. Voy a ir un poquito de atrás para adelante. Voy a empezar como eh, tomando a Barragán y luego me voy a regresar a color y luego ya nos vamos a la arquitectura. Bueno, como ustedes observan, en el manejo, digamos, de color que hizo Barragán en este lugar en particular, es excepcional. Mm, Es un lugar que yo recomiendo ampliamente a todos los estudiantes de arquitectura, de diseño en general, pero en particular a los de arquitectura porque me parece que sintetiza muy bien toda la obra barraganesca. Es un lugar, digamos, muy íntimo, pero al mismo tiempo majestuoso. Los grandes arquitectos como Tadao Ando, que son premio Pritzker, por ejemplo, han venido a este lugar y se han quedado maravillados con él. Ustedes ven el manejo de la luz, el manejo de las celosías, ¿no? Sigue funcionando como lugar, digamos, donde están pues las monjas capuchinas, y sigue funcionando como tal, pero nada más ellas son las que habitan este lugar. Es un lugar, digamos, donde es muy, en términos de espaciales, es, es perceptualmente amplio, pero al mismo tiempo muy acogedor. Y sobre todo, ustedes encontrarán ahí las gamas cromáticas, particularmente de los naranjas y los amarillos. Y por otro lado, también esta síntesis que hace Barragán de la geometría de su arquitectura, que algunos la conocerán, usa mucho el manejo de los vanos, que son estos huecos, eh, estas celosías y la textura, digamos, plana en sus muros. Este es el exterior, por ejemplo. Ojalá tengamos la oportunidad de irla a visitar algún día, porque vale muchísimo la pena. Y un elemento fundamental en la obra de Barragán, aunque es muy quieta, digamos, es la presencia del agua. Esto que ven ustedes en la parte central es una especie como de espejo de agua, como una gran pileta, digamos, pero es majestuosa, digamos, porque refleja, por ejemplo, ahí las celosías amarillas y da una especie como de remanente de descanso. En fin, y obviamente el manejo de los vitrales, ¿no? Él trabajó algunas cosas con otros arquitectos y otros diseñadores, entre ellos Matías Geritz, y Matías Geritz lo que hacía era incorporar, por ejemplo, en sus diseños de mobiliario, grandes cuadros, por ejemplo, de hojas de oro, ¿no? Y, y hacían esta combinación, digamos, entre ambos. Más adelante vamos a ver las torres de satélite que hicieron entre ellos dos. Bien, como decía yo, empecé como de atrás para adelante. Ahora me voy a regresar, digamos, al principio, porque les voy a presentar digamos, una presentación multimedia que hice muy breve acerca del color. Es más amplia, pero por las características de esta sesión, la trataré de hacer un poco más dinámica. Entonces me voy a brincar un poquito, pero vamos a a regresarnos un poquito a lo que es el color. Entonces, ya habíamos visto un poco en los textos que les hice llegar los aspectos perceptuales del color. Acuérdense que el color es un espectro visible que va de un rango, digamos, de gamas de ondas, de longitud de onda, que va de los 400 nanómetros a los 700 nanómetros, que es lo que los ojos de un ser humano como los nuestros, pues son capaces de ver. Hay animales incluso, pero que tienen sus ojos otras características y que pueden ver otras gamas, o las armas, por ejemplo,
muy sofisticadas que alcanzan a tomar amplias gamas por arriba de una vista normal como la de un ser humano, ¿no? Ya hablamos de la luz ultravioleta y hablamos de la luz infrarroja. Entonces, resumiendo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el cielo o un arco iris, pues lo que vamos a observar es realmente la luz que está sintetizada a través de todos estos colores que llamamos nosotros espectro visible. Y eso lo habíamos visto ya desde la secundaria, ¿no? Que los maestros nos hablaban mucho de Newton, ¿no? Entonces, Newton, recordarán que hizo pasar unas de luz y hasta en ese momento se dieron cuenta, a pesar de que, por ejemplo, anteriormente Platón había hablado de que el color eran pequeñas partículas que rebotaban en los objetos y lo había manifestado de una manera filosófica, no fue hasta que llegó Newton y demostró, digamos, con este pequeño experimento, donde hizo pasar la luz a través del prisma, que la luz blanca en realidad contenía todos los colores que nosotros conocemos. Bien, pero hay una cosa muy importante. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos una fuente de iluminación? En este caso, una luz natural, o el sol, o una lámpara, o un cerillo. Lo que va a pasar es que no seremos capaces de percibir el color. Entonces, es muy importante que entendamos que para percibir el color lo que nosotros necesitamos es una fuente de luz. Entonces se darán cuenta que aquí, por ejemplo, si yo tuviese un fósforo, por decir algo, podría acercarlo, ¿no? Y al prenderlo me va a iluminar y voy a poder ver el color de los objetos, que no es más que el objeto que me está reflejando y y al mismo tiempo absorbiendo las longitudes de onda que, como repito, ya ustedes en su texto que les hice llegar, ya lo estudiaron. Ahorita lo estamos viendo más bien a manera de, eh, digamos, de repaso, ¿no? Y es esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que las longitudes de onda llegan a la superficie, algunas son absorbidas y otras son rebotadas. Y es en ese sentido que el ojo humano percibe aquellas que están rebotando y no aquellas que son absorbidas por las superficies. Eso es súper importante que lo tengan muy claro, porque vamos a llegar a este punto, ¿no? Lo que es la síntesis aditiva del color, particularmente para los que van a diseño gráfico, esto es súper importante porque los colores primarios y los secundarios sacan, o de la luz de esta síntesis aditiva, sacan, digamos, los colores de impresión. Si ustedes recuerdan, para imprimir yo requiero 4 tintas, que es el amarillo, el magenta y el cian, que en la síntesis aditiva, si ustedes observan, aparecen como colores secundarios. Paradójicamente, para impresión, son los que yo utilizo como primarios. Y se les agrega el color negro. Entonces yo tengo negro, amarillo, magenta y cian como colores de impresión. Pero en la luz, ustedes conocen el famoso RGB, las siglas en inglés que son red, green and blue, rojo, azul y verde. Ya lo verán particularmente cuando hagan, por ejemplo, los que trabajan en video, interactivos, cosas así. Y luego ya viene el famoso círculo cromático que hemos venido estudiando, hicimos el ejercicio con acrílicos, que es de ítem, que más bien él lo hizo, sintetizó ideas, como ya lo hemos visto, de otros autores, de otros teóricos, de otros filósofos, como Goethe, por ejemplo, hizo esta síntesis que todos conocemos y que prácticamente tiene 100 años de existencia, ¿no? Donde tenemos los colores primarios, los colores secundarios y los terciarios. Eso, digamos, me voy un poco rápido porque ya lo hemos estudiado. Y ejemplos, pues muchos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta silla, que es la silla roja y azul de Gerrit Rivelt, de un movimiento que se llamó de Stichel, que está, digamos, está fundamentado, o más bien basado en Holanda, y que tenía muchas conexiones, digamos, con la visión de la Bauhaus. Digamos que era una especie como de Bauhaus, pero holandesa, ¿no? Y por otro lado estaban otros artistas como Theo van Desburg, etcétera. Y ya para finalizar esta primera parte, digamos, era los 3 valores o cualidades del color. Recuerden que tenemos el matiz, que es el color en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo llamo verde a un color, o azul o naranja. Luego tenemos la brillantez, que va a ser el grado de
qué tanto blanco, qué tanto negro tengo en un color determinado y la saturación, que es, recuerden, la saturación es la pureza. ¿Qué tan puro es el color? Es muy importante esos tres valores. Y tenemos muchas maneras de componer, ¿no? Aquí me voy a saltar un poquito porque quisiera que hicieran este ejercicio. Este lo van a hacer en su casa, que es muy sencillo. Tenemos, digamos, del lado izquierdo, en esta zona, los colores, una serie de colores y un puntito negro. Y del lado derecho tenemos el puntito negro aislado. A ver, vamos a tratar de hacerlo ahorita. A ver si puedo hacerlo así. Miren. A ver, vamos a hacerlo rápidamente, a ver si nos sale. Quédensele viendo al puntito negro. Vamos a hacerlo 30 segundos. Y no parpadeen. Y piensen, o sean claros en los colores que estamos viendo. En este caso, estamos viendo el violeta, el amarillo, un verde y un naranja. ¿Qué pasa si yo hago digamos, un cambio brusco? Y entonces veo ahora del lado derecho, volteen y vean el punto aislado. Empezarán a ver, yo lo estoy viendo, de la parte superior el color amarillo. No importa que no les salga, insisto, ahorita es un ejercicio rápido, pero lo van a hacer en casa con calmita terminando la sesión de video. Lo que estamos, digamos, experimentando es una cosa que pasa en el cerebro, que es una compensación del color, que cuando yo veo un color determinado por un tiempo determinado, este me va a producir una fatiga en el cerebro y lo que hace el cerebro es compensarlo con su complementario. Es muy sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, el amarillo, tendría que ver, por lo tanto, el violeta. Si yo estoy viendo el naranja, tendría que ver un verde. Ahorita lo estoy explicando de manera muy rápida, pero, insisto, en casa lo van a hacer ustedes con calma y ya me dirán. ¿Sale? Aquí hay un ejemplo, otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo dos colores del lado derecho, dos colores naranja que son igualitos. Creo que ya habíamos hablado de ello y en el texto se los explicaba un poco más. En el lado izquierdo tengo un color violeta y del lado derecho un naranja. Digo, un rojo naranja. Voy a colocar el naranja naranja sobre ambos cuadrados. Y si ustedes se dan cuenta, uno de ellos, aunque son de la misma saturación, uno se ve más apagado que otro. La teoría nos dice que el que se va a ver más apagado es el que está, digamos, siendo influenciado, por ejemplo, por su complementario. En este caso, por ejemplo, si ustedes ven el rojo, se vería el recuadro naranja, se ve o se debería de ver más apagado porque el complementario del rojo es el verde. Entonces el verde va a apagar, digamos, un poquito este color. Cosa opuesta en el del violeta. En el del violeta, su complementario, como recordarán, es el amarillo, y ese amarillo va a hacer que ese naranja que está en medio de ese violeta sea más brillante. ¿Por qué les explico todo esto a manera, digamos, muy general? Porque en el caso de la arquitectura mexicana, Barragán fue un maestro en esto. Y ahorita vamos a ir a los ejemplos. Y este mismo ejercicio ustedes lo harán con recortes este, o con imágenes para que un poco lo traten de practicar. Bien, ahora sí, vamos a irnos a la parte concerniente a qué pasa ahora en el color. Pues en particular en nuestro país, nosotros tenemos una tradición riquísima del color que viene desde nuestros ancestros, ¿no? Somos ricos en ese aspecto, como la cultura helénica, como los griegos, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, las cariátides griegas, pues no estaban descubiertas, tenían pintura, estaban coloridas. Lo mismo pasa en la arquitectura mesoamericana. Estas grandes pirámides realmente tuvieron color y lo que hacían estos maestros, los tlacuilos y todos los que trabajaban el color, era que con estuco se cubrían todas las pirámides y luego se pintaban con color. Por eso hay remanentes, ¿no?
Los que conocemos Teotihuacán, por ejemplo, veremos ahí en el cuadrángulo de las mariposas, todo este colorido que todavía afortunadamente aparece. Y en el Templo Mayor está este chacmol, que todo el mundo conocemos, donde prevalecen, por ejemplo, el rojo, ligado a Huitzilopochtli, y el azul, que está ligado a Tlaloc. Ya todo esto ustedes seguramente lo estudiaron en la prepa. Y hay también una teoría que nos habla de que, por ejemplo, ciudades como Teotihuacán desaparecieron porque como se usaba muchísima madera para hacer el estuco, eh, hubo mucha deforestación y una de las teorías dice que eso fue o causó la migración de los habitantes y el deterioro de las ciudades. Es una de las tantas teorías. Entonces, bueno, paradójicamente el color afectó, ¿no? Porque por ponerle color a los edificios, al final de cuentas se terminó acabando la cultura, ¿no? Y toda esta tradición, pues viene sintetizada ya para épocas más, digamos, más cercanas a nosotros, en el siglo XX, con algunos arquitectos que algunos conocemos, y uno de esos grandes arquitectos y artistas fue Juan O'Gorman. Ustedes seguramente conocen a O'Gorman por la biblioteca de Ciudad Universitaria, de los grandes mosaicos, de estos mosaicos padrísimos que hay en Ciudad Universitaria, y su casa misma, que era así hecha como Gaudí, con pequeñas piedras de colores, ¿no? Y hace este encargo, que es la casa de Diego y Frida, donde hace estos dos cuerpos, creo que ya habíamos hablado de ello en la clase, que son dos cuerpos separados, uno rojo y uno azul, uno para Frida, que es el azul, y el rojo para Diego, pero además que en términos de arquitectura es, digamos, y de arquitectura de paisaje, es la síntesis de la obra Le Corbusiana. Le Corbusier, como ustedes saben, el gran maestro padre de la arquitectura moderna, hizo un edificio para un amigo de él, un pintor, el pintor Onsenfant, en París, y lo que hace O'Gorman es hacer la síntesis de esta obra Le Corbusiana y aplicarle el toque mexicano, digamos, ¿no? Le da el aspecto mexicano. Entonces, vemos este paisaje, por ejemplo, con estas cactáceas, ¿no? Y le da su toque. Pero si ustedes se dan cuenta, la arquitectura es completamente basada en los 5 principios de Corbusianos. Y tenemos la parte, obviamente, del color aplicada, ¿no? El frío de Frida y el cálido rojo de Diego. Y bueno, retomamos nuevamente al maestro, a nuestro gran jefe, digamos, que es Luis Barragán. Esta es su casa, es la casa estudio que está en Tacubaya. También es una práctica que yo siempre recomiendo y a veces le hemos hecho con los estudiantes de otros cursos, que es un lugar que también se tiene que conocer. La casa de Luis Barragán, la, cap, la capilla de las Capuchinas y la casa Gilardi me parece que son fundamentales para cualquier estudiante de arquitectura. Y como comentaba anteriormente, Luis Barragán trabajó con otros artistas, entre ellos Chucho Reyes, que era este pintor de donde saca esta paleta, por ejemplo, de los grandes colores intensos como el rosa mexicano que todo el mundo conocemos, ¿no? Y por otro lado, los colores de Matías Geritz. Y entre los dos, o entre los tres incluso, hacen esta sinergia. Y por ejemplo, todo el mundo conocemos las torres de satélite que están al norte de la ciudad, y que es este gran hito, ahora un poco descompuesto porque se hicieron los grandes segundos pisos, y entonces urbanísticamente, por ejemplo, los que están en planeación territorial o en urbanismo, lo estudiarán más a fondo, viene a afectar el contexto urbano. Pero bueno, en su momento fue, y es, de hecho, sigue siendo un hito reconocible y donde la presencia del color es fundamental también, porque no se podría entender esta obra de Matías y de Luis sin este manejo de los colores, ¿no? Un poco me recuerda a Mondrian o a Theo van Desburg, donde usan los colores primarios y ya nada más aplican el blanco como un color para cerrar la obra, digamos, ¿no? El rojo, el amarillo, el azul, pero usados de una manera magistral. Y bueno, y viene este espacio magnífico que se llama la Casa Gilardi, que es una casa
que todavía funciona, así que no es un museo, aunque a veces la abren, por ejemplo, para exposiciones o para recorridos, y que en términos de color a mí se me hace, digamos, extraordinario. El pasillo, por ejemplo, este gran amarillo intenso que usa él, y este lugar de remanso donde ustedes ven este cuerpo de agua, que es una especie como de pequeña alberca, digamos, que pone en el interior de la casa y donde hace este gran contraste del azul con el rojo, ¿no? Y luego estos dos bloques de color se reflejan, dependiendo la hora del día, en este cuerpo de agua y entonces la sensación es magnífica. Recordemos que uno de los valores que usaba Barragán dentro de su arquitectura, sin quererlo o queriéndolo, es este sentido de la metáfora del laberinto, ¿no? Y de la espiritualidad. Entonces, estos lugares son lugares de remanso, de descanso, que como pocos arquitectos en el mundo, Barragán ha logrado. O sea, es de los arquitectos más, pues de hecho es el único premio Pritzker. Como sabrán, el premio Pritzker es el premio que se le da a los mejores arquitectos cada año y es el único mexicano que lo ha obtenido por lo menos hasta este año. Ha habido otros grandes arquitectos, pero Luis Barragán es, digamos, el único que ha obtenido este premio y por algo será, ¿no? Su obra es magnífica. Y hay, ya viene, digamos, una secuencia de otros arquitectos que tomando estos valores barraganianos, digamos, hacen también el uso del color, que es el caso, por ejemplo, de Ricardo Legorreta, que falleció hace pocos años. Y la gran diferencia que yo vería, creo que también lo platicamos en clase porque ustedes expusieron a estos arquitectos, es que a diferencia de Luis Barragán, que hacía obras como más íntimas, lo que hace Ricardo Legarreta es hacer grandes construcciones. Entonces él hace, por ejemplo, el hotel que está en Reforma, ¿no? Que es magnífico también, donde hay un cuadro de Matías Geritz también, por supuesto, pero él se va a lo grande, ¿no? Entonces hace hoteles, hace escuelas, institutos, tiene una magnífica iglesia que está en Guatemala, que es una joya arquitectónica. Entonces, creo yo, y ese es mi humilde punto de vista, es que él toma estos valores barraganianos y les da una transformación, digamos, hacia lo monumental. Hablábamos de la escala como una de las cuestiones de los valores, de los lenguajes del arte, y digamos, ¿cómo es la escala en Luis Barragán? ¿Cómo es la escala en Legorreta? Y Legorreta, evidentemente, hace una paleta, pues por lo menos muy parecida a la que hizo Barragán en su momento, ¿no? Entonces yo diría, de hecho ellos fueron amigos, fueron muy amigos, nada más con la salvedad que era más grande para la época, digamos, que eran amigos, Luis Barragán era más grande que Ricardo, pero, digamos, se compenetraron y la arquitectura se ve, digamos, muy barraganiana, aunque es de Legorreta. Y actualmente su hijo sigue manteniendo el despacho y es un lugar donde se ha producido mucha arquitectura en México, o se sigue produciendo. Y por otro lado hay otros arquitectos, ¿no? Ya, a mí me gusta este en particular, que es Javier Sordo Madaleno, que es un arquitecto actual, ¿no? Porque trabaja muy bien los volúmenes, las escalas y particularmente el color. Si tienen ustedes la oportunidad de ver, en las redes lo pueden encontrar, el documental donde él hace, digamos, una diserción de cómo hizo su casa, cómo la proyectó, se van a dar cuenta que es un arquitecto que vale muchísimo la pena estudiar. El manejo de las texturas, por ejemplo, hablamos mucho en diseño de las texturas. Lo que hace Javier Sordo Madaleno en su casa y en sus arquitecturas en general es este manejo tan, digamos, conceptual de lo que sería la textura, ¿no? No por ejemplo, agarra un cable, un vil cable de telefonía, por ejemplo, de estos gruesos, y lo pone en los muros, por ejemplo, y logra unas texturas hermosas. Y así como eso, el manejo de los volúmenes y los colores, ha hecho hospitales, ha hecho infinidad de cosas muy interesantes.
Otros menos conocidos, pero no por ello menos importantes, por ejemplo, Andrés Casillas, ¿no? Que aquí tenemos esta síntesis de lo que es la palabra casa en náhuatl y que son estas formas, ¿no? La escalera, el vano y que conforma la puerta y este manejo del color de una manera también muy acertada, me parece. Y bueno, por último, digamos, porque podríamos seguir, más bien yo diría que hay una tradición que algunos arquitectos han recuperado muy bien y ustedes como estudiantes tanto de diseño como de arquitectura tendrían que tomar en cuenta. A la hora que proyecten cualquier tipo de diseño, siempre hay que hacer una referencia hacia lo que, en este caso, hacia nuestra cultura. Y no me refiero a hacer pirámides, no, me refiero a hacer la síntesis. De hecho, el diseño, como lo hemos venido platicando desde el curso anterior, que siempre lo resumimos, perdón, con esta frase, ¿no? Diseño es concepto, concepto es diseño. Y lo mismo se aplica para el color. Si ustedes van a hacer un diseño, tomen siempre referencias, que no sean azarosas. En este caso, nuestra cultura es muy vasta y les permite, digamos, experimentar, jugar, etcétera, con todos estos valores del color que tenemos tanto en nuestra arquitectura prehispánica como en nuestra arquitectura colonial y obviamente en la arquitectura contemporánea y moderna, desde el siglo XX y lo que se está haciendo en las últimas fechas, a pesar de nuevos materiales y a pesar de nuevas tendencias, digamos, porque evidentemente la arquitectura como todo, como la lengua y como tantas cosas, pues va cambiando, pero hay valores que son inmutables y que ahí están, ¿no? Y yo por eso siempre les pongo como este ejemplo de la arquitectura mexicana, porque me parece que ese es el punto de partida. Después ya cada quien hará lo propio y le dará su propio sentido, pero básicamente sería esa la cuestión. Y ya para finalizar, les voy a leer esta frase que ustedes tienen ahí en pantalla, que resume muy bien la idea del color en Barragán. Desde la infancia disfruté de la arquitectura popular, de las paredes blanqueadas con cal, de la alegría y del embrujo de paz de los patios y las huertas, del color de las cosas, de las casas, perdón. Es que me apareció una pantallita aquí. Luis Barragán. Con eso podríamos cerrar esta charla introductoria del color. Ya cada quien, de hecho, la próxima semana vamos a trabajar con un texto